Una brevísima introducción a Janet Winterson. Es una escritora inglesa nacida en Manchester, hija adoptiva de una pareja de pentecostales que la educó para que se formara como misionera. A los 16 años, Winterson comienza una relación con una chica y cuando se lo cuenta a la madre le explica que esa pareja la hace feliz. La madre le pregunta, ¿por qué ser feliz cuando simplemente se puede ser normal? Una frase que luego ella llevó título de una de sus novelas. Los padres la echan de casa en la adolescencia y de esa normatividad o normalidad prescriptiva irreconciliable con formas alternativas de vivir la propia sexualidad y la propia vida pública y política, habla la literatura de Winterson en general, y es algo que es también un aspecto central en Frankenstein, que reflexiona sobre el género, sobre la hegemonía cultural, sobre la cultura de masas, y que refiere repetidamente a la novela de Mary Shelley como un texto que no deja de ser contemporáneo en la medida en que aún hoy en día resulta inquietante. La novela de Janet Winterson, entonces, está construida a través de un juego intertextual, implícito ya desde el título, con el Frankenstein de Mary Shelley, cuyo subtítulo, recordarán, es El moderno Prometeo. La sombra del mítico Prometeo ha sobrevolado varias veces a lo largo de las lecturas que venimos haciendo y de las relaciones tensas y trágicas entre creadores y criaturas. Es algo que se cierne fantasmalmente sobre los seres clonados de Ishiguro o se insinúa de manera más o menos evidente con los androides de Aldis y de McEwan. La figura de Prometeo nos llega del mito antiguo como una figura doble. Esto lo anticipamos ya al comienzo de la cruzada. Recordemos que en la tragedia de Esquilo es el transgresor rebelde que se opone al orden divino y al mismo tiempo el benefactor de la humanidad, el Dios que renuncia a su condición divina para el bien de los humanos y por esto es castigado. En otras fuentes, como las de Hesíodo, de las que probablemente deriven las judeocristianas, es el creador de simulacros antropomorfos hechos de lodo, a los que pretende insuflar vida en una versión degradada de los dioses olímpicos. Cuando Ovidio en la Metamorfosis emprende en el libro 1 el relato de la creación, menciona escuetamente la fuente de Hesíodo y dice que el vástago de Jápeto modeló las criaturas mezclando la tierra con agua de lluvia, dándoles la figura de los dioses que todo lo gobiernan. Y mientras los demás animales miran inclinados la tierra, dio al hombre un rostro levantado y le ordenó que mirara al cielo y alzara su erguido semblante hacia las estrellas. Así, la tierra, que había sido tosca y sin imagen, cambió y se revistió de figuras humanas antes desconocidas. De Prometeo se rescatan el carácter filantrópico y su desafío al orden establecido por Zeus. En Hesíodo se sugiere una conducta taimada, en Esquilo se resalta su soberbia, a la vez es un ladrón del fuego que introduce la cultura entre las criaturas, y el dios que soporta también los tormentos y sufre en favor de los humanos. El gesto del doctor Frankenstein al dar vida a su criatura duplica el de Prometeo en el comienzo de los tiempos, es decir, al hacerlo crea una versión degradada de los humanos, una versión monstruosa, en tanto desafía las leyes de la materia, insufla, como sabemos, vida a un tejido muerto de cadavérico, valiéndose de los últimos desarrollos tecnológicos que eran en ese entonces los efectos de las descargas provocadas por los arcos voltaicos.
Mary Shelley imagina una inversión del curso de la vida humana, es decir, el féretro se transforma en cuna para la criatura. Y es en ese universo laico que el soplo divino se transforma en chispas eléctricas. La novela de Winterson ofrece variables contemporáneas del mito moderno creado por Mary Shelley, sopesando justamente las diferentes tecnologías que afectarían la noción moderna de vida, de duración de la vida y de muerte. Para sus protagonistas, Winterson barajará entonces los poderes de la cirugía, de las hormonas y por lo general de todas esas tecnologías que hoy se asocian con la recreación de cuerpos, de géneros, de sexualidades, de identidades personales. Como afirma Donna Haraway en Manifiesto Cyborg, nuestra realidad posmoderna se caracteriza por la unión cibernética de carne y tecnología, que estructuraría un nuevo régimen ontológico para la humanidad. Winterson describe una sociedad hipertecnológica que permite que los individuos elijan, construyan, modifiquen y alteren su cuerpo y su identidad. Entonces, ¿sería la tecnología un medio eficaz para librarnos de los prejuicios de género, de cuerpo, de identidad sexual? ¿Serían los cyborgs y la inteligencia artificial la respuesta para atenuar los diferentes grados de violencia a la que están sometidos los cuerpos, que se muestran diferentes? Ambas autoras, Mary Shelley y Jeanette Winterson, hacen de las tecnologías de su presente, la revolución industrial en el caso de Shelley y el giro biotecnológico en el de Winterson, hacen de ellas, digamos, un medio para imaginar, proyectar, ensamblar nuevas formas de vida que nos obligan a replantearnos qué es lo humano y cuáles son los límites con lo no humano, cuáles las barreras biológicas que separan vida y muerte, entre otras cosas. La criatura de Frankenstein muestra, hace visibles los distintos aspectos de lo que se considera anormal, el desvío de aquello que la comunidad considera adecuado. Él es el único de su especie, por lo tanto carece de iguales en la sociedad a la que es arrojado. Biológicamente resulta un elemento abyecto, porque es un organismo que combina restos cadavéricos y sin embargo vive. Su cuerpo es excesivo en sus dimensiones y finalmente su aspecto exterior lo asocia con las clases más marginadas de la sociedad. La criatura, como sabemos, si bien relacionada con lo humano por sus sentimientos, se ve marginada porque es diferente. Y recuerdo aquí algo que ya dijimos acerca de la etimología de la palabra monstruo. El monstruo epocalmente se clasifica como tal de acuerdo con parámetros que definen la categorización. Lo anormal o deforme se define por contrapartida a características asignadas a lo que se considera física o mentalmente normal. Estos desvíos cubren diferentes aspectos. Lo anormal se manifestaría en las dimensiones, demasiado grande o demasiado pequeño, o bien difieren los criterios de belleza consensuados, en la cantidad de órganos o extremidades que componen su cuerpo. Cuando Foucault encara el problema del monstruo en Los anormales, indica que históricamente, de la Edad Media hasta el siglo XVIII, lo monstruoso aludía, y cito, a la mezcla de dos reinos, reino animal y reino humano. El hombre con cabeza de buey, el hombre con patas de pájaro, monstruos. Es la mixtura de dos especies, la mezcla de dos especies. El cerdo que tiene cabeza de carnero es un monstruo. Es la mixtura de dos individuos, el que tiene dos cabezas y un cuerpo, el que tiene dos cuerpos y una cabeza, es un monstruo. Es la mixtura de dos sexos, quien es a la vez hombre y mujer, es un monstruo. Es una mixtura de vida y muerte.
Por último, es una mixtura de formas. Quien no tiene brazos ni piernas como la serpiente es un monstruo. Transgresión, por consiguiente, de los límites naturales, transgresión de las clasificaciones, transgresión del marco, transgresión de la ley como marco. El monstruo representa el sujeto deshumanizado producido por los mecanismos biopolíticos de exclusión. En este sentido, lo feo, lo repulsivo, lo deforme, todo aquello que se considera abyecto, se expulsa. Uno de los innumerables ejemplos de lo que vengo diciendo lo reviste el tratamiento de la enorme cantidad de jóvenes que habían participado como soldados en la Gran Guerra y que a su regreso fueron recluidos en hospicios, es decir, puestos fuera de la vista de la sociedad, por el tipo de lesiones físicas y psíquicas que portaban y que resultaban insoportables para la sensibilidad de la época. Pérdida de miembros, desfiguraciones, temblores permanentes derivados de lo que hoy denominamos estrés postraumático, etc. Pero también porque eran la imagen visible del resultado de un conflicto cuyos alcances reales se habían enmascarado y negado para ocultar la masacre masiva producida en los frentes de batalla y seguir reclutando. Creado a partir de la materia inerte, la criatura de Frankenstein se ha asociado al Adán del Génesis judeocristiano, pariente cercano de las figuras modeladas por Prometeo y también del golem judaico. En todos estos casos hay una etapa previa al soplo divino que instala el alma en los cuerpos moldeados. El fuego que Prometeo roba a los dioses es lo que otorga vida y razón a los humanos creados por él. El golem, por otra parte, representa al humano antes de que Dios le insuflara el espíritu. Sería un Adán sin alma, aunque es la palabra del sabio alquimista que le otorga existencia, lo que lo anima, y que al principio, o en principio, harían de él un servidor y protector del pueblo. Por supuesto, todos estos mitos que encarnan la relación entre creador y criatura sugieren paternidades terribles y cuestionan la humanidad de lo engendrado, y eran conocidos por los jóvenes que en 1816 habitaron Villa Diodati, amenizando sus tertulias con relatos que originaron ese otro mito moderno que es el Frankenstein. Todo un contexto muy conocido para los amantes de la literatura, por supuesto, y que enmarca el relato de Winterson con el que dialoga permanentemente. Frankenstein, una historia de amor, es una novela que se dilata temporal y espacialmente. En 1816, Mary Shelley pasa el verano en las riberas del lago de Ginebra con su marido, el poeta Percy Shelley, con Byron, con el médico John William Polidori, que escribió el cuento El vampiro, y con la media hermana Claire Kermont, que en el momento era amante de Byron. Cabe destacar que estos últimos son representativos, la una de una feminidad sumisa y el otro de una masculinidad narcisista, seductora, agresiva y predadora. En Winterson, Ron y Claire conservan estas características que incluso se asocian a la alianza entre mercado, religión y un patriarcado de corte conservador. En el marco ginebrino evocado, mientras afuera arrecia la tempestad y los días están inmersos en el tedio de la lluvia, que no para de caer, Mary Shelley participa con el grupo en discusiones fascinantes en torno a la no muerte. Son estas discusiones, estos debates, los que disparan su imaginación hacia la creación de ese monstruo horripilante que persigue al creador que lo ha abandonado, pero que también lucha contra la soledad, la marginación, en busca de amor en una sociedad que pueda contenerlo y comprenderlo. La enunciación en primera persona de Mary Shelley
relata la génesis de su novela, mientras la narración se abre a otra historia que se irá desarrollando en paralelo a la primera y que será narrada por Ray, su par contemporáneo. En la Gran Bretaña de hoy, con los conflictos y dificultades del Brexit, Ray Shelley es un joven médico trans que durante un viaje de trabajo se enamora de Victor Stein, un profesor excéntrico que a la vista de todos ofrece conferencias TED en todo el mundo sobre los desarrollos de la inteligencia artificial, mientras que en un búnker subterráneo y secretamente trabaja en la creación de entidades que superen los límites humanos de lo físico y lo mental. Ray, por su parte, declara estar, genéricamente hablando, entre dos aguas. Dice, soy liminar, oscilante, emergente, indeciso, transicional, experimental, una nueva misión o una intromisión en mi propia vida. En línea con la idea de lo monstruoso que perdura en la modernidad, Ray representa un híbrido inadmisible, precisamente por sugerir la mezcla y transgredir las clasificaciones que demarcan las diferencias de género. Si bien es un debate de que se conocen suficientemente las posiciones en disputa, recordemos que Monique Witting decía lo siguiente: la categoría de sexo es una categoría política que funda la sociedad en cuanto heterosexual. En este sentido, no se trata de una cuestión de ser, sino de relaciones, ya que las mujeres y los hombres son el resultado de relaciones. Aunque los dos aspectos son confundidos siempre cuando se discuten, la categoría de sexo es la categoría que establece como natural la relación que está en la base de la sociedad heterosexual. Y a través de ella la mitad de la población, las mujeres, es heterosexualizada. La fabricación de las mujeres es similar a la fabricación de los eunucos y a la crianza de esclavos y de animales, y sometida a una economía heterosexual. La economía heterosexual en la novela es representada principalmente por Ron y Claire, mientras que Ray exhibe una posición que se halla en las antípodas, manifestando un claro deseo de anular todo binarismo. Por otra parte, la relación entre Ray y Victor sugiere un alineamiento con el análisis del cyborg que hace Donna Haraway. En tanto, inserta una nueva conceptualización de un sujeto político que disuelve la frontera entre lo humano y lo animal, anula la diferencia entre organismos animales humanos y máquinas y la distinción entre lo físico y lo no físico. Recordemos que los cyborgs, en este contexto teórico, manifiestan los nuevos acoplamientos entre animal y humano, por ejemplo, pero también entre humano y máquina. Acoplamientos que anulan precisamente los binarismos. Les dejo en el campus un ensayo de Isabel Balsa, ¿sí?, con el título Tras los monstruos de la biopolítica, para los que estén interesados en este tipo de abordajes. Y voy a citar entonces un fragmento escrito por Balsa. En línea con lo que venía diciendo, Balsa sugiere lo siguiente: lo que la imaginaría cyborg cuestiona es la producción de teorías universales y totalizadoras. Y así, cualquier tipo de dicotomía está puesta ideológicamente en entredicho. Ahora los dualismos se invierten y desplazan, y el horror al parentesco con animales que los monstruos suponían se transforma en acoplamientos inquietantes y placenteros, cita a Haraway. Tenemos ahora un monstruo que reivindica su falta de pureza, defendiendo, cita, el sueño utópico de la esperanza de un mundo monstruoso sin géneros.
Haraway presenta a su cyborg como una versión postgenérica y cibernética del monstruo, construido como un mito de resistencia y de reacoplamiento. Winterson alude a un presente de casi ciencia ficción, y digo esto porque en los últimos días, desde lo biotecnológico y la inteligencia artificial, nos enteramos de avances que podríamos llamar asombrosos, pero ya no tanto, ¿no? Es decir, bueno, por un lado tenemos las bondades, entre comillas, del chat GPT que piensa por nosotros. Ya vimos los avances respecto a los androides. Y el día 14 de junio apareció en The Guardian la noticia de que en Cambridge habían logrado sintetizar embriones humanos. Es decir, la noticia después fue reproducida en periódicos locales y, por supuesto, aluden a estos límites éticos, ¿no?, del uso de los embriones y hasta que los científicos prometen utilizar solamente para detectar y curar determinadas enfermedades, pero que obviamente abre un espectro a la creación de nuevos seres absolutamente sintéticos. El contexto, entonces, Winterson nos presenta la historia de amor entre Ray y Víctor, y que se alterna esta historia con la de figuras que son pares contemporáneos de los poetas del Retiro Ginebrino de 1816. Tenemos por un lado a Ron Lord, que es un empresario que quiere lanzar al mercado las XXBot, muñecas sexuales, proyectadas para satisfacción de las fantasías heterosexuales humanas, y sustituir entonces a la mujer de carne y hueso para, según el empresario, aliviar la soledad de los solteros. Tenemos a Polly, que es una periodista que persigue con obsesión a Víctor para investigar sus experimentos, y Claire, que es una devota creyente que sostiene que el diseño divino es más grande de lo que podemos imaginar y puede entonces incluir también el proyecto de Ron. Cualquiera de las muñecas, afirma Ron, es una ayuda terapéutica sexual. Hace lo que se le pide. Son simulacros de la mujer eterna, fija, que hace de su docilidad precisamente el costado más deseable y destacable del proyecto. Su programa, el programa con el que cuentan estas muñecas, es necesariamente básico, y no hay peligro, por lo tanto, que evolucionen, como sucede con el androide de McEwen. Claire primero rechaza el proyecto de Ron y pronto se convence de que podría ser un elemento clave en el control de la lujuria. Una compañera cristiana para el varón creyente, ¿no? Un modelo con un vestido sencillo, pelo recogido, una bonita piel sin maquillaje y, claro, con un tamaño reducido de copa de sostén. Winterson combina en su prosa el humor con debates más serios sobre el deseo y cómo concebimos hoy nuestras relaciones con los otros. Es en ese sentido que retoma la historia detrás de la historia del monstruo más famoso de la literatura para hablar de nuestro presente y de un futuro biotecnológico cada vez más próximo. Desde la carne putrefacta con la que Frankenstein crea el cuerpo sexuado de una criatura, se pasa a un presente en el que los cuerpos se transforman, como el híbrido que Ray se ha creado voluntariamente para sí mismo. Se crean máquinas para el placer e inteligencias artificiales que desafían el potencial humano y acechan nuestras certidumbres. ¿Qué consideraríamos abyecto o monstruoso en la novela? El proyecto de Ron y sus muñecas sexuales, el proyecto de Stein y sus criaturas digitales, el proyecto de Ray sobre sí misma, que tiene un horizonte posgenérico,
Es decir, estos son los planteos precisamente que se realizan en torno a aquella nueva conformación de lo monstruoso que trata, como vimos, tan problemáticamente los escritos de Donna Haraway. La novela se interroga no solo sobre lo que significa lo humano, sino si podemos seguir pensando lo humano más allá de una concepción antropomorfa a la que la cultura occidental ha asignado atributos de género, étnicos, fisiológicos, que determinan visual y socialmente su normalidad. Y vinculado a la noción de cuerpo, la novela se interroga acerca del lugar que podrían tener el deseo en las diferentes proyecciones de un escenario posthumano. El relato de Winterson hace dialogar el pasado y el presente en torno a estas problemáticas y en relación con la obra de Mary Shelley, pero también, como lo hizo la autora del siglo XIX, juega con dos dimensiones del espacio, el de las superficies urbanas, en donde las relaciones económicas, sociales y sexuales se producen, y el de los laboratorios subterráneos, fuera del alcance de la mirada pública, donde se realizan efectivamente los experimentos de Stein. Y en un momento él le contesta a Ray, lo de mi trabajo, unos cuantos, no mucho, ¿a quién le importa? Cualquier cosa tiene que pasar demasiados análisis, controles, revisiones paritarias, colaboraciones, además de todas las solicitudes que hay que rellenar de la concesión de subvenciones, de los informes situacionales, de supervisores, evaluadores, asesores, comisiones y auditorías, a lo que hay que añadir el interés público, por no hablar de la prensa. A veces las cosas deben hacerse con un poco más de prudencia, a puertas cerradas. Y Ray le pregunta, ¿por qué? ¿Qué tienes que esconder? Y Víctor contesta, ¿qué diferencia hay entre la privacidad y el secretismo? La ética médica, se queja Stein, no permite realizar experimentos con cerebros humanos. Stein, como su ilustre antecesor Victor Frankenstein, no teme sobrepasar los límites de lo éticamente factible y trabaja a contracorriente de lo aceptable, escondido en las entrañas de la ciudad. Todo lo cual, por supuesto, nos remite a los experimentos y el espacio en que trabajaba Victor Frankenstein, un lugar, como recuerdan, escondido a los ojos de los colegas y profesores, que seguramente hubieran objetado en términos éticos la labor del científico. Y al igual que su antecesor, Wittgenstein también manipula restos cadavéricos, con los que proyecta crear prótesis cyborg que sean funcionales a través de implantes inteligentes. Al enterarse del proyecto transhumanista de Víctor, Ray comenta humanos de automontaje. Es una posibilidad, dijo Víctor, sacando brazos y piernas, medios brazos, medias piernas de la nevera. En serio, Ray, cuando piensas que un humano es un conjunto de órganos y de extremidades, entonces, ¿qué es un ser humano? Mientras conserves la cabeza, lo demás es bastante prescindible, ¿no crees? Y aún así sigue sin gustarte la idea de una inteligencia desvinculada de un cuerpo. En eso eres un poquito irracional. Somos nuestros cuerpos, insistí. En su artículo Bioethics and Transhumanism que dejé en el campus, Alan Porter observa que un implante cerebral que aumente la información no es una tecnología neutral. Y, digamos, la advertencia acerca de que la tecnología no es neutral ha sido hecha a lo largo de toda la producción de Donna Haraway, por otra parte. Y pensemos que tampoco lo que se propone Stein en la novela se trata de una tecnología neutral. Porter observa que en estos casos, es decir, del implante cerebral,
La tecnología regula concepciones particulares de memoria y racionalidad. La memoria se entendería entonces acá en términos de procesamiento y recuperación de información, de modo de que mejorar la racionalidad se convertiría en una cuestión de incremento de la velocidad de procesamiento y de recuperación de una mayor cantidad de información de manera eficiente. Nada impide, por supuesto, que además los datos se alteren, se manipulen, etc. Y toda esta concepción se entiende en el marco de teorías computacionales de la mente, que son visiones surgidas en las décadas de los 40 y los 50 del siglo pasado, en pleno desarrollo de la informática. Stein conserva una concepción de lo humano definida por lo que hay en él de capacidad racional, por lo que en definitiva el solo cerebro serviría, y solo momentáneamente, para representarlo, es decir, una biografía limitada a datos transferibles y digitalizables. El cerebro, le comenta Stein a Rohn, es soporte orgánico. No lo necesitaré cuando haya transferido el contenido. El cerebro es el embalaje. Imagina que eres datos, Ron. Tus datos pueden almacenarse en una multitud de soportes. En la actualidad se encuentran en una gran caja fuerte de carne. Más adelante, ya en su laboratorio, Stein insiste ante Ray. Desde mi punto de vista, el cuerpo puede entenderse como un sistema de soporte vital para el cerebro. Mira esto. Abrió otra puerta. Dos robots manipuladores estaban inclinados sobre lonchas de cerebro humano. Te presento a Caín y Abel, anunció Víctor. Son una copia de sus padres, Adán y Eva, que trabajan en la Universidad de Manchester, en el departamento de biotecnología, sintetizando proteínas. Estos dos son infatigables. No se necesitan ni comida, ni descanso, ni vacaciones, ni tiempo de ocio. Stein no presenta el contexto de operatividad de su proyecto. Sí insiste en resaltar los valores de una biotecnología diseñada al margen de la sociedad y como reemplazo robótico de una mano de obra humana cuyos destinos y necesidades no son considerados en absoluto. Creo que es en este sentido que Alan Porter advierte sobre cierto entusiasmo desenfrenado que expresan algunas posiciones poshumanistas y transhumanistas sobre los usos de la tecnología, una suerte de tecnofantasía del futuro. Y Porter aclara lo siguiente: una de las características centrales del transhumanismo, defendida por casi todos los transhumanistas, es una supuesta continuidad con el racionalismo de la Ilustración y el humanismo. El transhumanismo importa valores humanistas como racionalidad, autonomía, etc., afirmando que la principal diferencia entre el transhumanismo y el humanismo tradicional es que el primero no se limita a los medios tradicionales empleados por este último para mejorar la condición humana. Porter cita a Max More, uno de los exponentes más entusiastas del transhumanismo, cuando éste afirma lo siguiente: el humanismo tiende a confiar exclusivamente en el refinamiento educativo y cultural para mejorar la naturaleza humana, mientras que los transhumanistas quieren aplicar la tecnología para superar los límites impuestos por nuestra herencia biológica y genética. Para Ray, por el contrario, el cuerpo es una realidad sintiente y deseante y cambiante, por supuesto. Incluso en su trabajo, que consiste en preparar órganos para trasplante, existe, dice, porque mientras los cuerpos existan, se necesitará un cuerpo, partes del cuerpo.
En la novela, lo orgánico pacta con lo inorgánico permanentemente, pero también se nutre de lo orgánico en diferentes dimensiones, desde lo social a lo erótico, de lo cultural a lo patológico. Para Víctor, como vimos, la experiencia humana puede prescindir del cuerpo y reducirse a un conjunto de datos obtenidos del procesamiento del cerebro. Y finalmente Ron representa la posición más declaradamente heteronormativa y menos flexible, escudada incluso en las necesidades de ajustar la producción de sus muñecas sexuales a un conjunto de parámetros no demasiado extendidos del mercado que reporten por ende mayores ganancias. Lo cibernético y lo poshumano en la novela traspasan permanentemente los límites de lo que consideramos un cuerpo humano. La ambición de Víctor es lograr la inmortalidad de la mano de la tecnología digital. Para él, la noción de vida se reduce a eso, a la conservación de la información almacenada en el cerebro. Se trataría de crear bancos de datos que almacenen las experiencias vitales de un individuo, de modo que éste alcanzaría un tipo de inmortalidad que la dimensión orgánica y corporal de un humano no podrían tener. Puede considerarse esto más o menos aberrante que la conservación criogénica de los cuerpos a la espera de un despertar en un mundo en el que la ciencia haya resuelto los problemas inherentes a enfermedades, envejecimientos, dolor. Los dos modos de preservación de la memoria de una vida son suspender por un tiempo indeterminado su muerte física y o mental. Cuando prescindes del cuerpo, afirma Stein, sobrevives en cualquier atmósfera, a cualquier temperatura, a la falta de agua y alimento, a cualquier distancia, siempre que cuentes con una fuente de energía. Según Víctor, las entidades no humanas que proyecta resuelven la precariedad de una vida humana pensada como efímera, bajo formas artificiales en las que la memoria sobreviviría a la especie. ¿Qué sería una supervivencia de la especie en los términos planteados por Stein, con prescindencia del cuerpo? El planteo del científico reduce los cuerpos a meras cuestiones de intercambio termodinámico con el entorno, es decir, resistir la presión, resistir la temperatura, comer, beber. Claramente es una suerte de tecnofantasía del futuro ideal desmaterializado. Los transhumanistas, observa Porter, quieren tenerlo todo, sin sacrificios ni inconvenientes, una vida de dicha perpetua sin la mancha del sufrimiento, una vida feliz sin ninguna experiencia involuntaria de infelicidad. Podríamos agregar en la novela, Stein plantea una vida feliz sin cuerpo, una suerte de utopía edénica de tecnocientífica. Y otra cuestión que plantea Porter al momento de tratar los valores para los transhumanistas es que estos pueden ser reducidos al eslogan "el contexto importa". Es decir, los valores como la salud, las mejoras, las necesidades difieren sincrónicamente según el contexto de diferentes comunidades culturales y religiosas y diacrónicamente o con el tiempo. Stein anula las particularidades y sus investigaciones parecen reducirse a la preservación de un sujeto humanista, varón, blanco, europeo.